Hola Chinche, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Has llegado a tiempo o estás en el tren? ¿Qué tal? Hola Tarina Mar, buenas tardes. A ver si entra Queral. Sí, Hola, buena tarde. buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Perfecto. Estaba yo, digo, voy a abrirme una carta natal del momento. Ah, muy bien. Sí, porque como mi memoria es la que es y da para lo que da, digo, pues vale, vamos a ver cómo está la cosa. Porque hay algunos elementos de los que vamos a hablar así en Morieta no me acuerdo dónde andan. Son cosas que pasan. Vamos a ver si nos aparecen todos, si nos falta gentecilla por aquí. ¡Ah! ¡Qué garrepa! No me los da todos. Bueno, pues vamos a ver. No, es que estaba buscando esos queridos asteroides que todo el mundo se plantifica en la carta natal para ver si se casa, si no se casa, con quién se casa, todas esas Ajá. cosas. ¿Vale? Pues a ver si consigo levantar uno con todo. Pero bueno, Keral, explícanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Bueno, en principio el tópico de hoy es un tópico bastante abstracto a la vez que controvertido. Vamos a hablar del amor en todas Ujú. sus facetas Exacto, y los vínculos, digámoslo así, de modo genérico. exactamente, exactamente. Y todos esos tópicos que vamos buscando muchas veces son los tips que no nos hacen entender, bueno, por qué no acabamos de encajar, por qué fracasamos una y otra vez, ¿vale? Ujú. Bueno, esa tan típica controversia entre lo que me atrae y me gusta, pero lo que me sienta muy mal. Claro, lo ¿Vale? que necesito, lo que me atrae, Ah, es lo que que me hace siempre bien. me lío con personas malotas o así, que bueno, le dan un plus de emoción a la vida, pero que luego le dan una mala vida y un mal querer que no te lo terminas. Ujú. Entonces, también me parece a mí que la pregunta que siempre nos pilla a todos o a todos nos inquieta más casi es decir, pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que me tengo que apalancar con lo que me conviene a costa de aburrirme? Hola, Drapaya, buenas tardes. ¿O por qué tengo que apostar? ¿Cómo puedo encontrar un término más equilibrado? Vendría la cosa por aquí. Entonces, Ujú. ¿en qué nos hemos de fijar? Así, Bien. grosso modo. Yo, de lo que acabas de comentar, me parece muy interesante hacer la distinción real entre lo que es mi necesidad, lo que yo necesito para sentirme amado, que es la parte lunar de cada cual, ¿Correcto? versus lo que a mí me atrae o me parece amable de otra persona, que tendría más que ver con planetas como Venus o como Marte y bueno, a partir de ahí, pues toda la interacción que puedo generar en mi carta en consonancia con la carta de la persona u personas con las que me voy a relacionar o vincular, ¿no? Porque, Exactamente. porque, bueno, es interesante. En mi caso, una de las cosas que siempre hago cuando intento abordar un tema, como soy filóloga de base, es ver la etimología de la palabra protagonista de la escena, que en Ujú. este caso es el amor. ¿No? Y es curioso ver que la definición que he encontrado como más llamativa y que más veces se repetía era que amor proviene de la raíz indoeuropea amma o Ujú. ummi, am, que es mamá. O sea, es una raíz que en árabe y en otras lenguas sirve para designar a la madre. Entonces es muy curioso ver que el primer amor, y al final en astrología también lo vemos, es el Ujú. que profesamos hacia lo materno, hacia lo lunar, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces podríamos decir que el factor de aquello que necesitamos, de aquello que inconscientemente vamos buscando para que nos dé esa seguridad emocional, ese sentirnos reconocidos, acogidos, alimentados, sería lo Ujú. que manda nuestra luna. Exactamente, sí, Y sí, la sí. famosa distinción de qué quiere decir la luna en la carta de una mujer y la luna en la carta de un hombre, y evidentemente puede haber otras combinaciones de género,
que no nos hagan caer de cuatro patas en esos tópicos, pero como todos tenemos una parte, digamos, de principio femenino y de principio masculino que aplicamos de una manera o de otra, al final esta Ujú. simbología universal acaba aplicándose a todo el mundo, también de una forma u otra. Exactamente. Entonces, por Exactamente. ejemplo, la distinción entre la luna en una carta femenina y la luna en una carta masculina, ¿qué visita nos da por ahí? Desde mi perspectiva, en este plano de principio amoroso no genero distinción. Y para mí el mundo emocional es el mismo para un hombre que para una mujer. Entonces, los aspectos a esa luna, según lo que yo entiendo, son los que me generarán un vínculo con lo materno desde una perspectiva u otra perspectiva y será lo que posteriormente en los vínculos más horizontales de mi yo adulto será lo que tenderé a proyectar inconscientemente o a buscar inconscientemente en los demás para suplir pues bueno, esas necesidades básicas que he Ujú. tenido en mi primer momento en relación con la madre. Esa es mi perspectiva, pero entiendo de la pregunta que haces que tú tienes otro tipo de perspectiva. Entonces, por favor, que me hace mucha curiosidad. A ver, el tópico típico clásico, igual que cuando te ponen aquel ejercicio curioso para mantener a la gente animada en una clase de qué significa Venus y Marte en la carta de un hombre o en la carta de una mujer. Uh Por -huh. ejemplo, chicas de por aquí, a quien nos interesen los muchachos que corren arriba y abajo, los señores que corren arriba y abajo, suelen decir que en un hombre, en la carta de un hombre, la luna representa, evidentemente, como arquetipo más femenino, más maternal, el tipo de mujer con el que le gustaría fundar una familia. ¿Vale? Uh Entonces, primer -huh. topicazo con letras de neón. Y Venus significaría el tipo de mujer que le pone cachondo, que le gusta, que le atrae, con la que le encantaría tener desde un revolcón hasta un romance con todas las letras. Otro segundo topicazo con letras de neón. ¿Vale? Igual que Marte, también en la carta de una mujer nos podría indicar pues ese señor que te revoluciona las hormonas y con quien únicamente puedes imaginarte un empotre de dimensiones olímpicas. Pero otro súper topicazo con letras de neón. Entonces Uh aquí -huh. sí que es cierto que si la luna nos habla de esa necesidad de ser queridos, por contraste tenemos a Venus, que lo que nos muestra en la carta es esa necesidad de gustar, lo que Exactamente. deseamos. Y también, digamos que sería el baremo de valoración, cómo yo interpreto que me deben valorar y me Uh deben -huh. apreciar, lo que yo me merezco. Esa es la gran frase de Venus. Venus tiene ese tinte caprichoso de yo quiero algo, lo quiero ya, y como soy una reina de entrada, lo que yo me merezco es lo que tiene que ser. Hola, Monse, hola a todos que nos hemos saludado. Pues aquí Sí, está nos la ponemos. diferencia. La luna quiere que le den de comer, que la alimenten, que la arropen con la mantita, que le hagan sentir seguro. Y Venus lo que quiere es, pues bueno, el vídeo típico de la Jennifer López del anillo para cuándo. Ahí, vale, pues por ahí vamos. Y luego tenemos a Marte, que Marte lo que quiere es conquistar o, evidentemente, darle salida al impulso sexual en bruto. Que las mujeres también tenemos unos Martes muy hermosos y dependiendo Sí, de donde los tengamos situados, el tema del juego en horizontal lo desarrollaremos de una manera o desarrollaremos de otra. exactamente, sí. Por tanto, ¿qué le diríamos a la gente? Que primero localice donde tienen en sus cartas su Luna, su Uh -huh. Venus y su Y su... Marte. Y luego Exactamente. hay unas zonas de la carta que nos hablarán más de cosas como lo que decías, cómo necesito que me alimenten sentimentalmente, cómo me gusta enamorarme, cómo tiendo a Exacto. comprometerme Uh -huh. y cómo tiendo a compartir los recursos del compromiso o a divorciarme ya, terminar con una relación. ¿Qué partes de la carta son esas? ¿Qué casas son? ¿A dónde nos Bueno, vamos de paseo? sí. Lo interesante primeramente, claro, lo interesante primeramente para ver, en este caso ya un paralelismo entre la casa 4 y la casa 7 en cuanto a convivencia y comodidad con la persona con la que nos vinculamos, ¿no? Primero porque la casa 4 tiene que ver con la luna,
en cuanto a su hogar natural, que es Cáncer, y la casa 7, que es lo que comentabas hace un momento, que tiene que ver con los vínculos ya consolidados y que podemos llamar como pareja o compromiso, ¿no? Con una estabilidad, con unas reglas, algo más de un tinte saturnino, porque si bien es la casa de Venus, también es la casa de Saturno, la casa de Libra, la casa 7. Entonces, ahí las reglas son distintas, pero primeramente yo localizo la 4 y la 7, sobre todo para tener también en cuenta cuál es el tipo de convivencia de estas dos personas diariamente, que también tiene que ver con la luna. O sea, Sí. si buscamos primero nuestra luna y sabemos qué tipo de necesidades, pues válgame la redundancia, necesitamos para estar y sentirnos nutridos, también es importante saber qué tipo de necesidades tiene la otra persona y cómo nosotros nos vinculamos diariamente en ese sentido, en ese aspecto, porque también nos hablará de la posibilidad o imposibilidad o de la fluidez o dinamismo, por decirlo de un modo eufemístico, de cómo será nuestra relación, ¿no?, con esa persona. Entonces, para mí lo importante al principio es eso, localizar la 4 y localizar la 7. Si hablamos de relaciones pues de largo recorrido. Sí. Y si hablamos, y hay una cosa muy curiosa, dice Chinche, ¿ves lo que pasa por ir al loco sin mirar la carta si es que no se puede? Sí, evidentemente Chinche, pero muchas veces hasta que uno no aterriza en lo que hay en la carta y no entiende, porque tiene cierto tipo de reacciones, puede llover mucho. No Mucho. es lo mismo enfocar una relación a los 30, con un primer retorno de Saturno que nos pone a examen, que a los 40 con una Exactamente. crisis uraniana que quiere hacer las cosas completamente distintas, o que a los 60 con el segundo retorno de Saturno, que muchas veces me dirás, ¿dónde vas tú a los 60? Pues mira, de perdidos al río, para lo que me queda, voy a vivir como me da la gana y como Uh-huh. quiero, porque ahora ya he pasado por muchas cosas y ya sé lo que es. Exacto. Partimos de la zona de la carta, que es la casa 4, que es el hogar, que es lo que sentíamos de pequeños, lo que hemos vivido en el hogar, cómo nos gustaría tener la casa, cómo nos gustaría esa vida doméstica, y lo vamos trasladando. Esto es como un juego de parchís, vamos moviendo la fichita por las diferentes casillas, nos Sí. movemos de la 4 a la 5, en la 5 nos enamoramos locamente, ahí tenemos romances, novios, aventuras muy locas. No, los amantes están en otro lado, ya nos reiremos de eso. Pero ahí pasamos, bueno, por la 6, que es el mundo cotidiano, pues vamos a la 7, donde el anillo, el contrato, el papel, ¿no? Y llegamos a la 8. ¿Y en la 8 qué tenemos? Bueno, que es tuyo, que es mío, que tenemos en común. Exacto. También en la 8 vamos a mirar sobre todo esa parte en la que no nos sentíamos reconocidos, en la que nos sentíamos desvalidos en casa, en el hogar, en la 4. ¿Y qué hacemos? Como somos así de, bueno, intensitos todos emocionalmente, todo aquello que pensábamos que no obteníamos en la 4, por ejemplo, papá nunca me hacía caso, lo trasladamos a la 8 y ¿qué acabamos haciendo? Es que Manolo nunca me hace caso. Exacto. Trasladamos eso que teníamos la impresión de que nos sucedía de niños, fuera objetivamente cierto o no, hablamos de emociones, y lo acabamos traspasando a la pareja. Gran parte de los reproches que le solemos hacer al tipo de pareja que elegimos son un arrastre de aquello que sentíamos que nos faltaba por parte de nuestros progenitores cuando éramos chiquitines. Es Uh-huh. absolutamente inconsciente. Por eso, en la parte de la casa 8, que por cierto es la que está relacionada con Escorpio, por si alguien se pierde, también es donde sabemos de qué manera vamos a terminar las relaciones. Vamos a ser capaces de tener divorcios o finales más civilizados, más asesinos, más tumultuosos, lo que sea. Ahí lo vamos a Más saber. difíciles también, con más cantidad de arrastre, ¿no?, emocional, Exacto. porque hay veces que pasa eso, ¿no?, que con Escorpio parece ser que hay un intento siempre de regeneración, pero hay muchas veces también que por falta de conciencia Sí. los finales se pueden volver turbulentos y largos en exceso a veces también. Mucho, depende de lo que haya ahí, pueden ser procesos de separación de aquellos muy, muy, muy largos. Uh-huh. Luego tenemos
a otros planetillas más curiosos que nos pueden dar momentazos de mucha película, como es el señor Urano, que ahora está súper de moda con todo el tema de la conjunción de Urano y Marte en Tauro y la era de Acuario y pim pam pum. Bueno, Urano es el causante en las cartas, depende de dónde esté, tanto de esos enamoramientos súbitos o de me caso de hoy para mañana y no hace falta estar en Las Vegas, como de esas relaciones que se acaban así y ¿qué ha pasado? Me De han golpe porrazo. dejado. O de repente no lo aguanto más y en 2 horas lo he enviado a freír espárragos. Ujú. Si tienes un Urano puesto en algún lugar de esas cartas que hemos mencionado que nos habla tanto de los noviazgos, de los matrimonios o incluso en la casa 8, si alguien tiene un Urano en 8, a la hora de divorciarse será muy quirúrgico y extremadamente rápido. ¿Vale? Y si la tiene en Exactamente. la 7 también tenderá a enamorarse y a casarse así. En cambio hay Ajá. otros, como Saturno, que lo hacen todo más lentico. Ujú. Tener a Saturno en una casa 7 es amenaza de que no te vas a casar nunca. No, para nada. Pero No. seguramente tardarás. Seguramente lo que te está advirtiendo es no te cases joven porque te va a salir muy mal. Cásate ya de mayor. También te garantiza una estabilidad en el vínculo. Ujú. También es cierto que en este caso yo a veces veo más, por propia experiencia quizá, pero más, con más carga emocional más pesada, otro transpersonal que es Plutón, que en este caso Plutón sí que me parece como una especie de agujero negro, que allí donde está esta energía, sí que Sí, es cierto que requiere de mucha conciencia y de mucho trabajo previo individual para poderlo gestionar de un modo, bueno, pues positivo o lo más positivo, aunque transformador por uno mismo, así como para el otro también, porque exacto. pues en el caso de la gente que tiene Plutón en 7, por ejemplo, que es la casa del matrimonio, hemos dicho, o de las asociaciones así más serias y de más largo recorrido, pues imagínate, ¿no? Es un planeta que genera mucha aversión, igual que también genera como mucha fascinación, ¿no? Porque implica transformar, implica transformarte a ti mismo, implica transformar al otro. Entonces, bueno, hay que tener serias precauciones en ese sentido para ver cuáles son las dinámicas pues, obsesivas que pueda tener la persona o que Exacto. proyecte hacia el otro, ¿no? También considero, por ejemplo, que posiciones como Venus, Plutón, en ese sentido también da romances y da mucha intensidad y mucha vida sexual activa y profunda, pero también puede generar este desgarro emocional, ¿no? Por el simple hecho de que digamos que hay un vórtice de energía tan grande, ¿no? En los encuentros con, este tipo de energías que hace que al final mental y psicológicamente sea difícil de llevarlo con conciencia y al final caemos a veces en dinámicas pues como de celos o de abuso o no o quizá algo pues un poco más sombrío, aunque también es interesante ver que cualquier planeta bien trabajado o bien integrado Sí. interiormente hace que la experiencia siempre sea lo más placentera posible para uno mismo y, por supuesto, para el otro o para la otra. Aquí lo que es más interesante o lo más eficaz para triunfar en este mundo de las relaciones es saber un poco con qué vienes de base. Es decir, si Sí. tienes una Venus en un signo que no le van los fuegos artificiales, pues evidentemente ahí intenta ir con un poco de ojo clínico o la persona que se una a ti tendrá que ser consciente de que lo tuyo no va a ser un enamoramiento exacto de fuegos artificiales, que se Ujú. basarán más en otras cosas mucho más importantes. Hay Exacto. Venus más mentales, quienes necesitan realmente enamorarse o establecer la relación íntima con la mente para que Ujú. todo lo demás funcione. Exacto. Pero Sí, bueno, sí. los factores plutonianos, saber dónde lo tienes es interesante, sobre todo si lo tienes en casas, pues como una 7, como una 5 también. Ahí, Ujú. y tampoco no tenerle pánico a determinadas posiciones. Ahí también uno tiene que conocer bien cómo funciona ese bicho en esa parte de su carta y decir, pues bueno, seamos coherentes con cuál es mi manera natural de expresarme a nivel de amor o de intimidad. ¿Vale? Las gentes que, de lo que decías, hablabas de Plutón, quien tenga una carga de Plutón
muy puesta en determinados sitios, pues bueno, muchas veces su manera de comunicarse será, ¿os acordáis del famoso cuarto rojo, no? Pues venga, vamos a experimentar un poco con temas como el poder o eso, o cómo gestionamos el dolor. ¿Vale? No estoy empujando a nadie a que se dedique a las prácticas sadomasoquistas, pero si alguien encuentra que ese es su camino de autoconocimiento, oye, aquí cada uno ha de encontrar su Claro manera. que muchos colores, por supuestísimo. Exacto, lo que dice Chinche Tiranus, que le hagan el amor a la mente, eso pone mucho, efectivamente, Sí, y a los signos de aire, por todavía más. ejemplo, es Estaba pensando absolutamente necesario, ¿de un Marte en acuerdo? aire, así, un Marte en Géminis, o Una Venus en Géminis, estos necesitan absolutamente la conexión, o sea, el sexo no funciona si no está conectado con la parte mental. tal cual. Y a mí hay un señor de estos transpersonales que encuentro que casi dan más problemas que Plutón, que es Neptuno. Exactamente. Un Neptuno, que es un chico guay, porque pasa de puntillas, no rompe nada, crea ilusión, fantasía. Bueno, nos vamos aquí directamente al mundo Disney, ¿de acuerdo? Pero se engaña mucho a sí mismo tanto como engaña. Sí, A mí una de exacto. las posiciones que me dan más miedito cuando la veo es un Neptuno en casa 7. Si ponemos al señor de la ilusión y de la desilusión, al señor del mundo Disney, en la casa del matrimonio o en la casa del enamoramiento, en la 5. Ahí los patinazos pueden ser de órdago. ¿Por qué? Porque la tendencia a idealizar a tu pareja es brutal, es de dimensión cósmica. Y luego, cuando te enfrentas a la realidad, porque a Neptuno no le gusta la realidad, la encuentra No. feísima, tiende a huir de ella, pues el resultado no suele ser demasiado agradable. ¿Vale? Entonces, hay que ser consciente cuando se tiene a ese Neptuno en 7. ¿Cómo los podríamos solucionar? Claro, yo que tengo ese Neptuno en 7, te comento que también es cierto que a través del cultivo de la espiritualidad o del hecho de sublimar toda esta energía amorosa, idealizante que se tiende a tener cuando tienes esa posición en carta, pues también tiene que ver con poder encontrar soporte, conocimiento y poder cultivar ese conocimiento desde una perspectiva como más elevada o más espiritual a través de los encuentros que puedas tener con otras personas, y no tiene por qué ser solo la pareja, ¿no? Pero sí que es cierto que en mi propio recorrido logro siempre identificar todo un cierto tipo de personas, también porque tengo Sagitario en casa 7, entonces estoy más abierta a mucho tipo de vínculo diferente con varias gente, pero muchas personas que me han generado mucha transformación, ¿no? Y que han obrado como maestros Exacto. en mi camino, y que a través de eso también me he podido liberar un poco del velo que dicen que tiene ese planeta en sí, que es cierto, en casa 7, ¿no? Que tienes como una tendencia, o en casa 5, a montarte una película maravillosa que luego pocas veces tiene que ver con lo que realmente la otra Exacto. persona está recibiendo o está proyectando en ese vínculo o en esa relación. Sí. La famosa casa 7, que todo el mundo se va a mirar como loco para saber si le irá Sí, bien en las uniones estables o si no, si tal y cual, no podemos olvidar que no deja de ser un espejo de nuestra zona del ascendente. Es decir, si en el ascendente salimos ahí y mostramos al mundo quiénes somos para que nos reconozcan, para que nos identifiquen, para que nos pongan una forma física determinada, una manera de expresarnos, una manera de ver la vida, en la 7 está justo todo lo que no nos gusta demasiado ver de nosotros mismos, pero que sin Ujú. embargo acabamos buscando en la persona Ah, que se nos acerca para complementarnos. El 7 es el espejo. Entonces, mucha atención ahí, mirároslo bien, miraos bien qué signo tenéis ahí, qué planetas tenéis ahí, porque os dará mucha información sobre, en realidad, cuál es el tipo de persona que os puede complementar bien, aunque no os acabe de gustar del todo. Realmente exacto. son Sí. piezas de las que vais un poco cortitos. ¿Vale? Es parte de la decoración, digamos, del chaletito que necesitáis incorporar.
¿vale? Estoy de acuerdo, sí. Y en su defecto, o como añadido también mirar el regente, es decir, el planeta que está a gustito en esa carta o en esa área Exacto. de la carta natal. Entonces, ahora pensando en eso, que me ha hecho gracia antes, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de Vale. mitos tipo Géminis y Sagitario son, o Piscis son los tres signos más infieles de todo el zodíaco? ¿Qué ¿Por opinas tú qué? y por qué Por- crees? Porque son mutables. Mira, Exactamente. vale, y te has olvidado a Virgo, que también es mutable, ¿eh? Aquí nos vamos a arrastrar. Sí, pero como Virgo tiene este punto más serio, a veces, ¿no? Sí, Más como más aterrizado por ser tierra, pues sí. bueno, me hacía como gracia. Bueno, a mí eh, también me hace mucha gracia ese tópico porque en realidad lo que tienen estos tres signos es una curiosidad y una necesidad de experimentar y de Ujú, moverse. Todos los signos mutables, que son los tres signos de un elemento que cierran ese ciclo, el ciclo de ese elemento, todos los elementos agrupan a tres signos. Por ejemplo, el fuego inicial es con Aries, es la llama inicial, el fuego fijo, que es la hoguera en todo su brillo y esplendor quemando a tope, es Leo, y el fuego final, el que se va escapando ya para otra cosa, es Sagitario. Los signos que son mutables, que son el final del ciclo de elemento, son ya la transición y van buscando transformarse en otra cosa. Transportan todo el conocimiento adquirido ya al siguiente grupo de elemento. ujú, Entonces, ujú. ahí realmente lo que hay es una curiosidad por el aprendizaje, pero no una tendencia a la infidelidad. ¿Qué nos da la tendencia a la infidelidad en una carta? Nos lo da la situación de la luna, nos lo da lo que haya en la casa 5, que es a la casa a la que le gusta, que la admiren, que se enamoren, las escenas hiperrománticas, que le digan lo guapo, lo guapa que es, que le traigan flores. Nos lo traen otro tipo de posiciones en la carta y otro tipo de planetas. Nos lo trae un Géminis, según donde esté puesto, aumentará ese tipo por la curiosidad intelectual, incluido en el amor. Y hay signos que no llevan determinada fama y que luego cargan la lana. Uno de los Exacto. signos que más variación suele tener, porque le gusta llevárselo mejor y no está para tonterías, es Capricornio. Y tiene la fama de ser hiper, súper estable. Sí, en el compromiso socialmente aceptado, de cara a la galería, que le dé prestigio y por mantener el estatus, sí, pero puede ser alguien que se dedique luego al arrase más salvaje que te puedas imaginar. Signos que se llevan la palma de ser lo más sexual del mundo mundial. Escorpio. Pero ahí, atención y que empiecen a sonar las sirenas. Uno de los signos que es más empotrador es Géminis. Sin permiso y sin perdón. ¿Por qué? Porque le gusta explorar todo lo que le pongan por delante. Exacto. Bueno, Ahora, también, ¿que un Géminis sea infiel por naturaleza por esto? No. Yo conozco Géminis que cuando se enamoran hasta las trancas están ahí a piñón, pero claro, su pareja tiene que ser capaz de darles esa estimulación constante y de estar a su altura mentalmente. Un Sagitario, lo mismo, mientras tenga la aventura garantizada y la gimnasia garantizada, perfecto. Y mientras no le obliguen y no lo pongan entre la espada y la pared, perfecto. Si lo pones entre la espada y la pared, saldrá corriendo al reino de muy, muy lejano. Entonces, entendamos, ¿y qué es la fidelidad y la infidelidad? Aquí entramos con un concepto social. ¿De qué claro, hablamos? pero claro, es lo que lo que te quería comentar. En realidad, todos estos estereotipos o todas estas encasillamientos que hay con este tipo de signos, también tiene que ver con el bagaje mitológico que hay detrás, ¿no? O sea, ¿qué es Sagitario sino Zeus? ¿Qué es Zeus sino el rey de los amoríos miles, que gran parte de hijos y prole del mundo mundial tienen que ver con un escarceo de Zeus con alguna que otra divinidad o ser vivo o, lo que sea, ¿no? Y quién es Mercurio si no es el mensajero, el que vuela de un lado al otro, el que está, Exacto. pues lo que decías tú, ¿no? El que está siempre como a dos mares, ¿no? Abierto a comunicar y a relacionar Sí. cosas y evidentemente él es como canal de relación. Entonces es habitual que se caiga en este tipo de estereotipos por eso, ¿no? Porque hay un bagaje histórico Exacto. detrás.
exacto. que trae esa carga también, ¿no? Y que nos dice que pues, la gente de aire, por ejemplo, o de signos de aire, pues tiene tendencia a ser muy social, porque el aire es social y eso es generalizar y evidentemente no es cierto. Y también tienen tendencia a decir eso, ¿no? Que, por ejemplo, la gente con mucho signo de agua, pues son un mar de emociones y solo hacen que estar en la frustración. Sí, No tampoco es lo es, mismo, no es lo claro, mismo. no es lo mismo una persona con carga de cáncer que una persona con carga de escorpio, o sea, no Bueno, es tiene... que aquí estamos en lo de siempre que decimos, ¿tú de qué signo eres? ¡Pam! Y ya hemos hecho una radiografía. No, Claro, esto es mucho más complejo que eso. Es como la diferencia entre hacer astrología y leerse el horóscopo del periódico. Bueno, no tiene exactamente. nada que ver. No se Sí, puede sí. trabajar con el horóscopo del periódico. Dice Chinche que esta chica tiene aquí estopa para todos. Luego sacaremos una pregunta que nos dejó el otro día ahí en la cajita. Dice, ¿queréis decir que no se pasa por todos esos planetas en algún momento? ¿Hay alguna secuencia por ellos o es solo uno el que manda? A ver, tenemos la foto fija de la carta natal, que es la cajita de herramientas o el armario ropero con el que hemos venido, que nos marca más un tipo de tendencias, incluido en Ujú. el tema sentimental. Y luego, evidentemente, todos los planetas siempre se están moviendo en Exacto. circulitos alrededor. Depende de lo que te toque en cada momento, en cada etapa de la vida, estarás más frío, más pasional, tenderás a quererte comprometer, tenderás a salir huyendo como, pues eso, como del diablo, en fin, lo que sea. Evidentemente estarás más blando, más sentimental, más indiferente, menos empático. Todos pasamos por épocas. Ujú. Y todos pasamos por periodos que están muy marcados, en los cuales hay unos momentos de crisis, de revisión de la existencia, en los cuales es muy susceptible que se den ciertos acontecimientos, sentimentalmente hablando. Entonces, por Sí, eso es bueno saber qué es lo que está pasando, hacer una revolución solar una vez al año para ver cómo pinta el año, cuál es la tendencia y también, pero lo que decíamos con Keral, conocer la carta natal de base y saber yo con qué estoy saliendo, con qué salgo a esta carrera, con qué al salgo. ruedo, sí. ¿Me pongo a correr los 100 metros lisos con tacones o voy con zapatillas deportivas? ¿Soy más corredor de fondo o soy de sprint? Y en el amor pues pasa eso. Pregunta Exactamente. Bueno, distinto. Dime, dime. ¿Qué sí, tal? no, es que siempre me pasa igual, no acabo nunca leyendo lo que, lo que ponen los comentarios. No, simplemente te quería comentar eso, ¿no? Que en verdad también hay que entender lo que decíamos al principio, ¿no? Que el amor es algo verdaderamente muy grande, ¿no? Como para poderlo apuntalar y encasillarlo en ciertas cuestiones y en ciertas etiquetas, ¿no? Pero sí que es cierto que al final, para el buen relacionarnos entre seres humanos como seres sociales que somos, siempre hay que intentar poner categorías, ¿no? Y al final acaba pasando eso, que hay gente que confunde el enamoramiento con el construir una relación sólida. Es decir, hemos caído muy mucho en el prototipo este de amor romántico, amor así como construido, en el que uno se encuentra con su mitad, con su alma Sí, gemela, con el príncipe o la princesa de sus sueños, y de allí nace un romance intenso y apasionado que dura toda la vida y que encima luego se casan y tienen familia y todo es maravilloso hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y es como muy curioso ver, pues eso, ¿no? Que al final, en ese sentido, yo le veo como un trasfondo bastante religioso en el sentido de que el amor romántico como tal es bastante propio de la cultura occidental. O sea, es bastante propio el poder meter en un mismo saco todos los tipos de afectos, meter a la luna, meter a Venus, meter a Marte, meter a todas las casas en un mismo sí, ahí. saco y decir, no, todo es lineal y todo es siempre con la misma persona desde el principio hasta el final, ¿no? Sí que es cierto que habrá signos y habrá posiciones en carta que te predestinarán o te favorecerán a tener un tipo de vínculos por encima de otros, pero también es cierto que cuanto más consciente eres de lo que tú necesitas, de lo que tú deseas realmente, ¿no? De tu posición de Marte o de tu posición de Venus, qué es lo que te atrae y te hace sentir valorado, qué es lo que tú deseas y cómo te deseas vincular, Ujú. eres más
consciente y más capaz de gestionar los vínculos que tú generas con las otras personas, ¿no? Y que al Exacto, final no solo tienes que tener Urano en 7 para no querer una relación de largo recorrido, ¿no? O sea, no es solo el hecho de tener Urano en una posición o ser o tener la Luna en otra posición para ser de una cierta manera, ¿no? Es también como la elaboración propia de tu recorrido vital, porque la carta también es algo dinámico, no es que tú seas de una manera toda la vida, es lo que decías tú hace un momento. Todos vamos cambiando, vamos evolucionando, por suerte, o esa es la idea, ¿no? Que vayamos claro. saliendo de los rincones en los que nos sentimos principalmente cómodos, porque, por ejemplo, fíjate, pues alguien que tuviera la luna en casa 7 podría decir, ah, es que yo brindo por estar en pareja toda mi vida y que la relación sea súper hogareña y que siempre estemos juntos y que todo lo hagamos juntos y pero que tenga el Sol en Aries o que tenga una Venus en Géminis o lo que sea, imposible. O sea, es decir, hay que ver que todo es un conjunto que habla entre sí, ¿no? Y bueno, que tenemos que tener el conocimiento para abordar todas estas cuestiones. Exacto. Y además, pensemos que todos estamos un poco condicionados por un modelo de relación, sobre todo en la relación institucionalizada, que es el matrimonio, que Exacto. viene culturalmente de una época en la que la gente se moría a los 30 o a los 40 años. Entonces ahí la idea del amor para siempre y para toda la vida tenía un cierto sentido. ¿Por qué? Porque es que el tiempo corría en tu contra. ¿Vale? Hoy en día vivimos 70 y 80. Podemos meter ahí casi 3 grupos de 30, 3 retornos de Saturno ahí dentro. Cada retorno de Saturno para mí prácticamente es una vida. Cambias completamente tu manera de entender Tal cual. lo que sucede, tu manera de verlo, tu manera de vivirlo y el tipo de persona que eres y el tipo de persona con el que estás dispuesto a gastar tu tiempo. ¿Vale? Tu tiempo, Saturno marca el tiempo, es el señor del tiempo. ¿Mm? Tal cual. Entonces, ahí hay algo muy importante. Asistimos. ¿Y qué es el éxito en una relación? ¿Estar 35 años juntos como compañeros de piso sin que realmente haya lo que se entiende por amor? ¿Qué es exactamente? No, es que cada uno tiene una idea, pero hay que empezar partiendo de cuál es tu propio escenario. Y hay muchas Exacto. cosas que también nos intentan vender a rajatabla, como no hay que depender, hay que aquí, todos con el martillo pilón rompiendo apegos desesperadamente. Hay que distinguir muy bien entre conductas patológicas, como pueden ser unos celos patológicos, conductas violentas, unos enganches tremendamente horribles que determinan cosas más de fondo ahí, pueden hablar de Ujú. carencias de autoestima, pueden hablar de traumas no superados, pero luego también hay que saber distinguir quién eres y tienes que tener muy claro que no porque te repitan ahí en un cartel del tamaño de yo qué sé, de media diagonal de Barcelona, de grande, que te digan que hay que ser independiente, tienes que andar renegando del hecho de que te guste vivir en pareja, de que no te guste vivir solo, de que te guste compartir las cosas con alguien. Eso es perfectamente legítimo, perfectamente sano, mientras no se pase esa línea del no sé hacer nada si no lo decide el otro por mí. Pero no hay ningún horror en admitir que eres una persona a la que no te gusta vivir sola. Igual que no es ningún horror decir, mira, es que yo prefiero estar solo. ¿Eh? Tal cual. ¿Vale? Y Tal eso cual. no te convierte en un dependiente emocional. Por eso que seamos muy cuidadosos con lo que estamos afirmando. Deshacerse de los apegos o de lo tóxico, que ahora tanto todo es tóxico, ahora casi al final. Bueno, entendamos dónde termina un apego que es casi como una enfermedad y dónde el hecho de sentir una cohesión es perfectamente sano. Lo que decías, las historias Disney y lo que yo llamo los romances fast food. Las personas como tú y como yo que atendemos consultas, sean astrológicas, sean de tarot, ¿cuántos casos no habremos visto de que alguien te consulta que ha conocido a una persona a cenar o que ni siquiera la ha conocido todavía personalmente y ya está intentando elucubrar si se va a casar con esa persona y si va a ser Sí, el amor de su vida? sí. ¿Qué es el amor de tu vida si ahora vives el equivalente a 3 vidas? Exacto. Las Exacto. relaciones buenas han de echar raíces, como los árboles han de crecer, se han de desarrollar. Y eso necesita tiempo, como las buenas recetas de cocina. Entonces,
empecemos un poco Es lo que decíamos, qué tipo de idealizaciones para mí más lunares o más neptunianas, ¿no? En el sentido de que yo mismo, con mi propio universo emocional interno, de cuestiones más o menos resueltas, de apegos más o menos resueltos, luego intento como generalizar, ¿no? En el tipo de vínculos que tengo de cualquier característica, no hace falta que sea un vínculo más sexoafectivo, también puede ser de amistad, en el que no soy capaz de respetar mi propio espacio creativo y respetar también el propio espacio creativo de los demás. Evidentemente somos personas interdependientes, o sea, eso es así, pero blanco y es lo que negro. dices tú. De la línea de nos necesitamos los unos a los otros y eso es algo maravilloso, a es que no puedo hacer esto si fulano tal, o es que esta cosa no la sé hacer solo, o es que esta situación necesito de alguien que me esté sosteniendo emocionalmente para poder llegar a cierta cosa. Y si no tengo este soporte, me lo busco cambiando, por ejemplo, de pareja así como muy Compulsivamente, obsesivamente, sí. ¿no? Compulsivamente, que también eso pasa mucho, ¿no? Y también al final es lo que tú decías, cuestiones culturales, es decir, démonos cuenta de que el vínculo de larga duración, canónico, que se ha ido construyendo en estos tiempos, también tiene mucho que ver con la potestad económica y con la potestad de compartir responsabilidades, que al final también es casa 7, ¿no? Pero que es desde una perspectiva que se ha ido convirtiendo en algo más productivo y más como de practicidad del día a día, y ha dejado también de tener como esa impronta que a lo mejor vendían hace, pues yo qué sé, 5 o 6 siglos los juglares cantándole a la amada de que toda la vida proyectando el amor platónico, que esa también es otra cosa que a mí Ujú. me parece interesante, ¿no? Que hay mucha gente que considera amor aquello que no consigue y que cuando verdaderamente ese amor se materializa y se convierte en algo que tiene cara y ojos, dice, ¡ay, qué cosa! Ahora de golpe me he desinteresado de esta persona. ¿Cómo puede ser? Pues revisa dónde tienes Marte y cómo gestionas tu Marte para que estas cosas no te pasen, ¿no? Para dejar de darle poder total a otra persona y empezar a darte cuenta de qué es lo que a ti te mueve, cuál es tu energía creativa, cuál es tu energía sexual, Exacto. cómo gestionas también tu propio poder, ¿no? Es Eso que es también. muy diferente, es que has hecho mención a una cosa muy buena, tanto Marte como la Luna, las combinaciones o cómo se relacionan Marte y Luna ahí pueden dar o una Luna y un Plutón. Antes había una pregunta de qué arquetipo representa Plutón, luego hablamos de eso, pero hay Ujú. combinaciones explosivas. Se Sí. nos ha vendido la idea del amor, hablabas de los juglares. Pensemos que venimos de una larga época en la que culturalmente lo de casarse por amor, eso era una chorrada. La gente se casaba por necesidad y luego te enamorabas de normalmente de quien no estabas casado. ¿Vale? Hoy en día las cosas ya, la libertad de elegir ya funciona de otra manera y ya podemos hacer las cosas con un poco más de cara y ojos. Pero pensemos en esto, la idea de que no es amor si no cuesta, no es amor si no duele, no es amor... ¿Pero qué me estás contando? Eso es mal querer. Es Eso el es mal. título que le habíamos puesto al directo. Eso es mal querer. Si es amor del bueno, sirve para afrontar problemas uniendo fuerzas, pero ni te tiene que doler, ni te tiene que desgarrar, ni te tiene que envenenar, ni te tiene que mantener en una continua curva de inestabilidad lunar o en Eso. una continua curva de obsesión o de pugna por el poder o por el dolor plutoniana o en una Ujú. especie de obsesión de furia hormonal por irse a la cama marciana. Vamos a llamarlo así. Entonces, Total. eso fuera, ni tiene que doler, ni tiene que envenenar, ni tiene que ser hiper mega imposible, ni otra frase, super frase, el amor todo lo puede. ¡Ay, ma! Los pelos como jarpias. Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de amor y de qué tipo de poder? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas porque es que hacen mucha pupa. Mm. Hacen mucha pupa. Ujú. Mucha, mucha, mucha pupa. Por ejemplo, Chinche nos envió una pregunta, la del hilo rojo, y ahí nos vamos directamente a las almas gemelas.
Sí. ¿Eso qué es lo que es? ¿Cómo lo interpretamos eso? Y si es que se puede encontrar eso Bueno, astrológicamente en la carta. a ver, yo lo que sí creo, por ejemplo, es que algunos contactos con los nodos, pero no tiene por qué ser algo que sea afectivo o sexual en sí, como de pareja o de vínculo más eso, ¿no? Sexoafectivo, pero sí que es cierto que he leído varias veces que dicen que la gente, que alguna de sus luminarias, sobre todo el sol o la luna, está en contacto con el nodo norte de otra persona, es decir, con el punto evolutivo al que se tiene que dirigir esa persona en esta encarnación, sí que dicen que puede tener algo que ver con la leyenda esta del hilo rojo que une los corazones y que hace que al final las personas predestinadas se encuentren. A Ujú. ver, yo considero que este hilo rojo, según mi perspectiva, en verdad nos vincula a todos. Es decir, al final funcionamos como ente común, como humanidad, y es cierto que, en algún momento u otro, aunque sea un microsegundo en tu día, te cruzas con X persona y X interacción, y esa interacción transforma a las dos personas, ¿no? Pero yo considero que este tipo de vínculos, pues bueno, tendría que ser más por cuestiones de nodo, o a lo mejor, pues algo más que se dice de karma, que podría ser pues casa 12 o situaciones así también con Saturno. Pero ya te digo, en este sentido es un tema que también es muy amplio y que genera un montón de subpreguntas que son Sí. buenas para tratar en una sesión más bien, Sí, ¿no? esto, esto merece una sesión exclusivamente para hablar de lo que es el enfoque kármico de una Claro, carta. ujú, Y más en sinastrías, que hablaremos de sinastrías. Mira, la semana que viene que hablaremos de sinastrías, podemos sacar estas cosas, porque hay sinastrías que son de película, por ejemplo, yo me acuerdo ahora de la de Elizabeth Taylor, ¿vale? Y ahora me he quedado en blanco, ya debe ser la edad esto. Sí, hombre, ¿cómo se llamaba él? Mira, qué desastre, Ay, ¿vale? por Dios, a mí no me hagas decir porque ahora, Tú ahora también estoy tampoco. igual. Bueno, ya me entendéis, la superpareja que siempre estaban, que se divorciaron, se separaron 2 veces, volvieron. Tú comparas las cartas de estas dos personas y haces una sinastría, que es la comparación de dos cartas natales para ver en qué se entienden, en qué no se entienden, en qué. Y claro, los elementos entre su sol, exacto, Richard Barton, entre el sol y la luna, el señor Barton y la señora Taylor, eran de aquellos que decían es que era imposible que no se sintieran irremediablemente atraídos una y otra vez. Prácticamente no podían dejarse ir, porque sus soles y sus lunas, el al del uno encima de la otra y tal, es brutal. Tú la ves y aquello es tremendo. Pero ¿qué tipo de relación tenían? Claro, turbul. Que es que esa es la otra cosa Turbulenta, también. infernal, ni contigo ni sin ti. Claro. Pero también te venden, es lo que tú decías, ¿no? El imaginario colectivo vende que las relaciones con alto grado de intensidad, que al final la intensidad mal llevada acaba degenerando en Mal neurosis y llevada. Sí, sí. en problemones muy grandes, ¿no? Porque es como esta necesidad que al final yo también acabo pensando que tiene que ver con Plutón, ¿no? De dominación o de repulsión y fascinación por una misma persona. Claro, al final es lo que decíamos, ¿no? Sí, eso vende, sí, pasa a formar parte de la historia, pero ¿qué historia real viven esas dos personas a nivel emocional, ¿no? ¿Qué turbulencias y qué nivel de estrés emocional tienes que estar viviendo en un vínculo así? A ver, es lo que decíamos antes, claro, no es lo mismo tener la luna en Escorpio que a lo mejor este tipo de tensión emocional ya la sabes manejar bien o la luna en Aries, que también pues, tipos conflictivos de relaciones, dice Idoria. Idoia, yo también lo creo. Pues que tienes como más resistencia, ¿no? O sabes capear mejor la intensidad emocional con este tipo de lunas que ponle, pues, yo que sé, una luna en Piscis o una luna en Cáncer, que lo que busca también es como esta disolución y este amorosamiento. O sea, si te plantean delante un vínculo así, pues lo consumirás en lo que te dure la atracción venusina o marcial con esa persona, o Exacto. estarás
toda la vida con el me uno, me desuno, me uno, me desuno, ¿no? Porque no lo puedes sostener a lo largo del tiempo. Y al final es lo que decimos también, ¿qué es lo que veo en el otro y qué es lo que realmente me atrae del otro? O sea, Ujú. ¿realmente quiero construir algo a largo plazo con esa persona o no? Empecemos para plantearnos también qué tipo de preguntas nos hacemos cuando conocemos a otro. O sea, no hace Pero, falta que todo el mundo sea tu amante o tu pareja o tu mejor amigo o ¿no? Es como que tenemos también esta tendencia como a ser muy jupiterinos, muy expansivos, de todo es, venga, todo 200, ponme sí, a lo 200 grande. y házmelo todo enorme, ¿no? Y bueno, también con el tiempo y con, lo decimos, ¿no? Con el estudio de uno mismo y haciendo bastante indagación personal, pues uno se da cuenta de que gente hay mucha por el mundo, las relaciones y más ahora que es todo como más fácil y más accesible, son muchas y muy variadas, pero el tipo de impacto emocional que tú te generan esas relaciones y el tipo de intercambio que tienes, pues no tiene por qué ser con todo el mundo máximo, ¿no? O sea, el primer motivo de relación es con uno mismo. Entonces, empecemos por ahí y luego veremos qué es lo que podemos buscar en los demás y qué es lo que buscamos Exacto. en los demás. Y ahora, sacando a Plutón ya como guinda del pastel y para cerrar, antes de hablar de Plutón, recordemos, una relación de éxito es aquella en la que te sientes estupendamente bien, pudiendo ser tú mismo, y en el que hay más o menos un equilibrio entre lo que se recibe y lo que se da, que las cosas funcionan bien, pero una relación de éxito no es estar en una montaña rusa constante, sufriéndolo todo, viviéndolo todo súper intensamente. En la otra también puedes vivirlo todo profundamente. La intensidad tiene su Exacto. tiempo y baja. Lo que cuenta es la profundidad. Y cuando la profundidad está creada, que es una intensidad de línea continua, eso permite mucho más desarrollo que no el estar mareado ahí, bueno, poco menos que echando la pota sentimentalmente cada 5 minutos. Plutón, preguntaban por ahí por Plutón, el factor Plutón. Sí, Decían, ¿qué arquetipo es Plutón? Plutón, Hades, el señor del inframundo, uno de los 3 superhermanos, junto con Neptuno y con Júpiter. ¿Vale? Plutón vivía en el inframundo y nadie podía bajar a su reino ni salir nunca de allí. Ni siquiera sus superhermanos tenían la menor posibilidad de entrometerse en sus asuntos. El único que podía subir y bajar era Mercurio, porque como era el mensajero, pues ahí que iba. ¿Qué le pasaba a este señor? Pues que ahí en el inframundo, aparte de que no tenía un carácter demasiado alegre, se aburría mucho. Y un día subió a la superficie con su yelmo que le hacía invisible. Recordad, uh-huh. todo lo plutoniano es yo te veo, pero tú no me Imperceptible, vas a pero ver, ¿vale? exacto. Y dijo, Sí. me voy a dar un paseo ahí. Imaginaros a alguien con un yelmo negro rollo Darth Vader, directamente. Sube a la superficie, ve a una linda doncella en un campo de flores, allí li, le entra al flash, la rapta, se la lleva a su inframundo porque la quiere hacer reina. Eso creó el primer conflicto ecológico, mitológico de la historia de la humanidad, porque la madre de la señorita Perséfone, se pilló una depresión de narices, la madre era Deméter, Ceres, y dejó de producir frutos la tierra. Claro, imaginaros, el planeta si no muere no hay nada que comer. Es una historia muy larga cómo consiguieron bajar a negociar y que Plutón dejara subir al menos medio año a Perséfone a la superficie. Pero todo lo que toca Plutón, al final, lo que implica es crecimiento emocional bajando a la parte más oscura, tanto de las emociones, sobre todo de las mazmorras propias que hay en la persona. Y en las relaciones que son muy plutonianas, también implica esa transformación a través de situaciones o experiencias extremas que transforman hasta la destrucción para luego regenerar. Uh-huh. Y hablamos de que a Plutón le gusta transformar haciéndote sufrir. Es el señor del cuarto rojo. Ahí, a base de dolor, aprendes. Esto no es un paseo triunfal. A nadie le gusta lidiar con esto. Las personas, por ejemplo, que viven con una carta natal en la que hay una cuadratura de Plutón a la Luna, y la Luna, por ejemplo, está en la casa 7, es un jolgorio.
entender eso y dejar de sufrir excesivamente y sacarle... Pero una vez se aprende, es una de las lecciones más magistrales que hay. Entonces, lo plutoniano puede llamar mucho la atención por la parte morbosa, por la parte extrema, porque también todo lo plutoniano y lo escorpiano se asocia a la sexualidad. Pero no Y podemos ser tan limitados. ¿Cómo claro, le porque damos en la verdad, vuelta a eso? claro, yo creo que como sociedad, en verdad, hay un punto que eso está muy hablado y muy, muy dicho, pero es cierto, en que el poder, la sexualidad, el dinero, así in extremis, la energía, el intercambio de energía es algo que es muy plutoniano y que en verdad está en boga, aunque sea de un modo imperceptible, muy plutoniano, pero está en boga, es lo que vende, lo que se genera y lo que genera atracción también. Entonces, es lo que decíamos antes, ¿no? Hay un punto en que hay fascinación por algo, pero esa misma fascinación también produce un cierto horror, porque se dice la frase esta de que tú entras en el túnel y entras de un modo, el guerrero entra en la tormenta y sale que no es el mismo guerrero, que hay un Para proceso de nada. transformación interno. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que nosotros tenemos como ciertos apegos lógicos y normales, identitarios a este supuesto ego que tenemos y que somos, y que al final cuando te vinculas desde este nivel de transformación, pues es lógico que todos tengamos como ese elemento de que nos atrae Plutón, pero que también al final cuando te ves vinculado porque tienes esa presencia fuerte en carta o porque eh, te relacionas con gente que tiene esta presencia fuerte en carta, pues al final acabas pagando también lo que decías, ¿no? La resistencia y el dolor que genera el tener que hacer esta alquimia interna bueno, que tiene sus costes, porque tienes que abandonar o tienes que soltar, reciclar, tirar por el váter, todas esas cosas que en un momento dado te has sentido muy identificado como tuyo y que al final pues no dejan de ser capas de algo que en contacto con Plutón tiene que morir, ¿no? Tiene que Exacto. desaparecer. Para obtener la intimidad verdadera, hay que dejar de lado la armadura y entregarse de verdad. Y es algo a lo que todo lo plutoniano tiene un pavor, porque eso le implica ceder el poder. Pero bueno, como Exactamente. Plutón al final y todo el escorpiano es ecología, tenemos que acabar reciclando. Tal cual, tal cual, tal cual. De nuestra propia basura abismal, ahí también puede crecer algo. Por supuesto, por Sí. supuesto. Sí, la imagen está típica también del loto, ¿no? Que florece en El medio de barro, las regiones más cenagosas. sí, También es una imagen típica de lo plutoniano, ¿no? exacto. Y, y ahora que veía que Mito Ujú. hacia ti pregunta o habla sobre el tema de las proyecciones, ¿no? Dice que el tema de las proyecciones también tiene mucho peso y que muchas relaciones viven bajo lo que uno cree ver en el otro, pero no lo llega a ver genuinamente. Mm. Bueno, en ese sentido también tiene mucho que ver con lo que comentábamos depende de qué situaciones en la casa 7, ¿no? De proyecciones, pues por ejemplo Neptuno en casa 7 o Neptuno en casa 5, ¿no? O gente con egos, con identidades muy, muy fuertes, mucha presencia, por ejemplo, de fuego sin matizar con otros elementos, que eso también es muy complicado de analizar así y Sí, descotarlo en lo grande, sé. Ujú. pero que sí que es verdad que pasa eso, ¿no? Que tienes una identidad tan fuerte y tan arraigada que al final es imposible ver más allá de ti, ¿no? Y que esa es una de las frases que más me gustan a mí, el poder decir que quiero salir de mí misma siempre para ser capaz de ver al que tengo enfrente, ¿no? Exacto. También es muy de aire eso, pero sí que al final hay que tener cuidado sobre todo con la casa 7 en ese sentido, porque tenemos tendencia a proyectar ahí cuestiones que nos toca más a nosotros trabajar y desvelar y no darle como la carga al otro para que las gestione y las lleve, ¿no? La casa 7, aparte de ser la casa del matrimonio, del socio, de los vínculos que estableces, recordemos que es la casa de los enemigos conocidos. Y uno de los enemigos conocidos con el que te levantas cada día eres tú mismo, Tal cual. El que está detrás del espejo el que está mirándote. detrás del espejo. Entonces no es ninguna amenaza insospechada, lo que pasa es que nos da una pereza horrible dejar de vernos tan guapos como necesitamos vernos muchas veces. Entonces Tal cual. ahí
a través de los otros es como mejor nos conocemos a nosotros mismos. Si no nos relacionáramos entre nosotros, no podríamos descubrir realmente cómo somos. Tal cual. Sin otras referencias externas, no podemos llegar a ir más allá. Por eso me gusta tanto esa frase que dice de que, vale, solo vas más deprisa, pero juntos llegamos más lejos. Y en cualquier relación, ese, para mí, es el prisma con el que hay que Exacto, encararlo. claro, exacto. Y al final es lo que decimos, ¿no? También es la esencia solar, es como la perspectiva más pura del deseo real de vincularte con otra persona, ¿no? Sin tantos añadidos de tantos subarquetipos mentales que nos componen. Yo creo que el sol es como la parte más esencial, que es lo que nos invita a ser y también a ser con los demás, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también hay que trabajar bastante con la energía de lo que uno es en esencia y darle como más sentido y más valor a eso, ¿no? E intentar vincularnos también desde esta solaridad, ¿no? En el que todo es como, tiene como más peso horizontal, no se generan también esas distorsiones que a veces se generan con depende de qué vínculos, ¿no? Facundo dice, Leo en las 7 es como la proyección del sol de uno. Pues, Hola, pues, Facu. pues no, no exactamente, no exactamente. ¿Cómo lo explicamos esto? Bueno, para mí Leo en las 7 en verdad es que puede ser que sí que es cierto que te atraigan personas que sean solarmente muy fuertes, que Muy tengan una potente. identidad o una esencia como muy, muy, no fija, porque no me gusta usar esa palabra, pero sí como muy, con mucha presencia, ¿no? Gente como con mucho bagaje, de mucho recorrido previo de conocimiento y que tiene como muy claras pues, sus radiaciones, ¿no? La fuerza que tiene su interior y su ser. Pero bueno, al final también es cierto que si tienes la casa 7 en Leo es que probablemente eres ascendente Acuario, entonces también tú tienes que buscar esa manera de sentirte pues como extraordinario dentro de los grupos de gente o dentro de tu manera de existir, ¿no? También tienes que buscar esa originalidad Ujú. por ti mismo. Entonces, Exacto. para mí sí que es el punto este de que es necesario buscar o te atraerá más o estás como más pendiente de encontrar vínculos que sean con personas muy solares, con personas que puede ser del signo de Leo perfectamente, pero puede ser también lo que decía, ¿no? Una persona, por ejemplo, Aries, por tener la exaltación del Sol, también te puede parecer interesante, ¿no? O una persona con Sol en casa 5 también te podría parecer interesante. Exactamente. No sé, la Exactamente. astrología como es, para mí es como este juego de billar que chocas una bola y empieza a Hacer retumbar. ángulos. Ahí vamos. Entonces es como bueno, como tener presente que damos pequeños tips, pero que en verdad la carta es algo que es extenso y que es interesante de analizar. Hola, Hola, Kureishi. Boraichi. Pues la semana que viene hablaremos precisamente de las carambolas, de Exacto. esta cosa llamada sinastría, que la sinastría no solo se hace para parejas, se hace para Ujú. cualquier relación entre dos personas. Sinastría de socios, sinastría de dos amigos, super amiguis, 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 sinastría entre madre e hijo, entre padre e hija, entre dos personas, de las cuales quieras saber cómo trabajar mejor esa relación y, bueno, los truquitos de qué es lo que nos funciona bien naturalmente, dónde nos encallamos y cómo podemos, pues, compensar eso de una mejor manera, ¿vale? Ujú. Y nos meteremos en ese berenjenal el próximo día. Perfecto. Esperamos que os haya servido un poquito todo lo que hemos estado hablando, pero en temas de relaciones hay tantas combinaciones como personas somos. Por lo tanto, Totalmente. Sí. conocerse a uno mismo es la mejor garantía. Exacto. Si se genera alguna pregunta que os apetezca compartir, pues en la cajetilla de comentarios del vídeo o luego por mensaje, como os apetezca, y así
así podemos seguir creando comunidad y no estar nosotras dos solo en la palestra y también invitaros a Exacto. los demás que comentéis y que digáis. Gracias a vosotras y a Gracias a vosotros. vosotros y a todos vosotros por estar aquí, por compartir este Ay, ratito. muchas ¿Vale? gracias. Nos Feliz vemos sábado y hasta la igualmente. semana que viene. Chao, chao. Besitos. Hasta la semana que Chao. viene. Besos. Chao, chao.